Buenos días. Bueno, como vieron la presentación que se subió al campus, vamos a hablar de lo que son las radiaciones nucleares. Y dentro de ellas podríamos distinguir tres tipos, ¿sí? Que eran la alfa, la beta y la gamma. La alfa tiene la particularidad de despedir o como producto de reacción obtener una molécula de helio, un átomo de helio. La beta, lo que ocurre es que se generan partículas que son electrones o positrones, y en la gamma se generan ondas electromagnéticas, ¿sí? La idea de este video es hacerlo corto y hacer una explicación sobre cómo se pueden ver la alfa y la beta en ecuaciones nucleares. Muy bien. Bien, y para ver las ecuaciones nucleares, vamos a ver entonces ¿qué pasa cuando hay una emisión de una partícula alfa y cuando hay emisión de beta, que puede ser positiva o negativa? Vamos a empezar entonces con la emisión de una partícula alfa. Fíjense esta forma general que está presentada acá. Nosotros partimos de un elemento, de un átomo, que si recordamos, estaba formado los átomos en el núcleo por neutrones y protones, y en las capas orbitales de energía en el exterior estaban los electrones circulando. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de un átomo, y ese átomo, que se escribía de la manera por convención, con la A arriba, que era el número másico, y la Z abajo, que era el número atómico, va a sufrir una transformación, una transmutación, como pusieron también en el foro del campus, que se va a generar un elemento. Ese nuevo átomo, fíjense la particularidad, pierde 4 unidades, por decirlo así, del número másico y 2 del número atómico. O sea que ahora va a ser otro elemento el que se genera, porque se acuerdan que la Z, o sea el número atómico, era la identidad del átomo. O sea, si yo cambio la Z, estoy cambiando de elemento también. ¿Y qué pasa? Esto que se pierde, en realidad, es lo que se genera como un átomo de helio, ¿sí? Fíjense que el número másico del helio es 4, que serían las mismas 4 unidades que pierde el otro elemento, y un número atómico de 2, que serían las 2 unidades que se pierden del compuesto original. Entonces, de alguna forma es como que queda balanceada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar al pizarrón para hacer un par de ejemplos y que se termine de entender lo que es una emisión con liberación de una partícula alfa. Muy bien, entonces, para hacer estos ejercicios necesitamos recordar temas vistos y trabajados al principio del año, que es la conformación del átomo, número atómico, número másico, y necesitamos tener la tabla periódica a mano, ¿sí? Como dijimos, vamos a arrancar por la emisión de una partícula alfa, o sea, un tipo de desintegración nuclear. ¿Qué pasa? Como dijimos recién, la fórmula general indica que partimos de un elemento que tiene su A y su Z, y se va a descomponer o desintegrar en otro elemento que va a perder 2 unidades en su número atómico, 4 unidades en su número másico, porque eso que se pierde en realidad se genera o se libera en forma de helio, que el helio tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2. Esta es la forma general. Ahora vamos a poner 2 ejemplos para que se termine de entender la emisión alfa. Vamos a suponer que tenemos al elemento uranio. Yo acá tengo la tabla periódica para ir realizando el ejercicio. El uranio tiene un número atómico de 92 y tiene un número másico de 238. Entonces, ahora mi elemento de partida es el uranio. El uranio puede sufrir una desintegración nuclear y si está actuando con liberación de alfa, vamos a obtener ese helio del que hablábamos. Siempre en la alfa se obtiene helio. Entonces, ¿qué pasa con este átomo? Se va a descomponer o desintegrar. ¿En qué? En helio, que el helio tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2, y en algo más. O sea, ¿qué va a pasar? Del elemento de partida vamos a perder
2 en número atómico y 4 en número másico. Entonces vamos a ver qué elemento nos queda luego de esa transformación o transmutación. Dijimos que de 92 yo tendría que perder 2 unidades en número atómico. O sea, 92 menos 2 me va a dar 90, la nueva Z, es decir, el nuevo número atómico. O sea que el elemento en el que se va a transformar el uranio va a tener una Z90. ¿Y qué pasa con el número másico, la A? Bueno, dijimos que según la fórmula general se pierden 4 unidades de número másico. Entonces va a ser el 238 original del uranio menos 4. Es decir, 234. Recuerden, el número másico siempre arriba, el número atómico abajo. Entonces, el nuevo elemento que se genera en esta ecuación tiene un número atómico de 90, y siempre nosotros localizamos los elementos en la tabla según su número atómico, porque el número atómico era la identidad del elemento. Entonces, yo tengo que buscar en la tabla periódica al elemento 90. ¿Quién es el elemento 90? Me fijo en tabla periódica, y es el torio, TH, ¿sí? El símbolo químico. TH. Entonces, acá me quedó la ecuación de desintegración con emisión de partícula alfa planteada. El elemento del que parto, como es alfa, se libera siempre helio, más el elemento que se origina luego de perder 4 en el número másico y 2 en el número atómico. Y recuerden que siempre buscamos quién es el elemento final a través de su Z, su número atómico. Y planteemos un nuevo ejemplo de emisión alfa. Vamos a suponer que partimos del elemento radio, que tiene un número atómico de 88, tabla periódica, y un número másico de 226. Este radio se va a transformar, como estamos planteando una ecuación alfa, siempre en las alfas se obtenía el helio. Y además de helio, tengo que ver en qué otro elemento se descompone. ¿Cómo hacíamos? Dijimos que a la Z le teníamos que restar 2. Así que 88 menos 2 va a ser 86. Y al número másico, a la A, le tenemos que restar 4. Así que 226 menos 4 sería 222. ¿Y qué elemento es este que se genera? Recuerden que siempre buscamos el elemento con su Z, con su número atómico. Yo tengo que buscar el elemento 86 en la tabla periódica. Tabla periódica, el elemento 86 es el radón. Símbolo químico Rn. Y ahí me quedó planteada la ecuación con emisión de partícula alfa. Bien, vamos a ver ahora entonces la emisión beta negativa. Recordamos en la presentación que la forma general de escribir una emisión beta negativa es el elemento en cuestión del que partimos, con su A y su Z, se va a transformar o transmutar en otro elemento que conserva la misma A, fíjense que es la misma, no hay ningún cambio, pero se modifica la Z. Al modificarse la Z, que es el número atómico, entonces se modifica el elemento. Fíjense que cuando es una emisión beta negativa, se suma un número a la Z. Y como resultado de esta emisión beta negativa, se libera un electrón con carga positiva, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver ejemplos. Bien. Pusimos ahí en el pizarrón la emisión beta negativa y la forma general, o la fórmula general. Tenemos el elemento que se transforma en otro elemento porque tiene un número más en su Z y se libera ese electrón. Vamos a tomar como ejemplo el bismuto con un número atómico de 83 y un número másico de 214.
Este bismuto se va a transformar en otro elemento y va a liberar, por ser una emisión beta negativa, un electrón con carga negativa. ¿Y qué va a pasar con el otro elemento en el que se transforme el bismuto? Bueno, dijimos que en la Z iba a sumarse una unidad. O sea, si yo tengo 83, voy a pasar a un elemento que tiene Z 84. Y dijimos que la A, el número másico, se conserva, queda exactamente igual en este tipo de emisión beta negativo. Así que va a ser 214 igual al original del bismuto. Pero ¿qué pasa? Como cambió la Z, entonces cambia el elemento, porque dijimos que la Z era la identidad del elemento. Yo ahora, para saber quién es este elemento que se generó, tengo que buscar al elemento 84 en la tabla periódica. Y el elemento 84 en la tabla periódica es el polonio, símbolo químico PO. Y ahí tenemos planteada una ecuación de emisión beta negativa. Vamos a ir con otro ejemplo de emisión beta negativa. En este ejemplo vamos a mencionar al torio, TH, como trabajamos antes. El torio tiene un número atómico de 90 y un número másico de 234. El torio entonces va a sufrir una transformación, que si es una emisión del tipo beta negativa, va a liberar un electrón con carga negativa. Eso es por fórmula general. Y ahora tenemos que ver cuál es el otro elemento que se forma en esta ecuación. Dijimos que la fórmula general decía que a la Z yo le tengo que sumar una unidad, o sea que si partí del torio que tenía 90 de número atómico, ahora el elemento que se genere va a tener 91 de número atómico. Y dijimos que por forma general o fórmula general, la A, el número másico, se conserva, queda igual, así que va a ser 234. Para yo saber quién es este nuevo elemento que se generó, tengo que buscarlo en la tabla periódica con el número 91, porque el número atómico es la identidad del elemento. Entonces, el elemento 91 en la tabla periódica es el protactinio, que se simboliza con el símbolo químico Pa. Y ahí me quedó formada nuestra ecuación con emisión beta negativa. Y por último, entonces, vamos a ver la emisión beta positiva. ¿Qué pasa en la emisión beta positiva? Partimos de un elemento con su A y su Z, que se transforman en otro elemento que va a conservar la misma A, es decir, el número másico, pero se va a modificar el número atómico. Fíjense que es Z menos 1, a diferencia de la beta negativa, que era Z más 1. ¿Y qué se produce? Aparte de la transformación o transmutación del elemento, una partícula que tiene carga positiva, a diferencia de la anterior, que era con carga negativa. Esta partícula que parece un electrón pero tiene carga positiva, es lo que se llama positrón, y es una de las definiciones que hicieron en el foro introductorio de las reacciones nucleares. ¿Sí? Este es el famoso positrón. Muy bien, entonces, vamos a aplicar esto a ejemplos. Bien, ahí tenemos en el pizarrón entonces la forma general de la emisión beta positiva, que como dijimos, se conserva la A, se modifica la Z por un número menos, y se obtiene el famoso positrón. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a hacer el ejemplo de partir del potasio, que ese elemento lo conocemos muy bien, que tiene un número másico de 40 y un número atómico de 19. Muy bien. Seguimos a ver qué se obtiene. Sabemos que se va a generar la partícula con carga positiva. Pero además de eso se va a generar un elemento. Tenemos que ver cuál. Dijimos que la A se conserva, el número másico va a ser igual, así que va a seguir siendo 40.
Y lo que se modifica es el número atómico, que en este caso disminuye en una unidad. O sea, si parto de 19, voy a obtener un elemento que tiene 18 de Z. Y para saber qué elemento es, tengo que buscar al elemento 18 en la tabla periódica, que es el argón, AR. Y ahí me quedó planteada un ejemplo de emisión beta positiva. Otro ejemplo sería el oxígeno. Número atómico 8, número másico 15, que se va a descomponer en la carga positiva más otro elemento. ¿Qué otro elemento? Tiene que disminuir ese elemento en una unidad el número atómico, o sea que va a tener un elemento con Z7. Y el número másico, según la fórmula general, se conserva. Entonces, yo para saber quién es ese elemento, tengo que buscar en la tabla periódica al elemento 7. El elemento 7 es nitrógeno. Y ahí nos quedó planteada la ecuación. Con eso terminamos la clase.